es un Dios que no tendrá por inocente al o a los culpables, sino más bien tendrá por inocente a aquellos que no saben su pecado, ya sea miembro de la familia o la sociedad, como el caso aquí de Josué capítulo 7, como el caso también del rey David, el pecado que él había cometido, al igual que este hombre de Dios acá, al igual que Josafat también, al igual que Judas Iscariote también, allá en el Nuevo Testamento, Dios y Cristo lo conocen y van a salir a la luz. Y todo pecado tiene que recibir la reprensión, el castigo, no para una condenación eterna, sino para una restauración, si es que se quiere la restauración. Porque si no queremos restauración después de haber pecado, vamos a tener que pagar la consecuencia de una condenación eterna. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que cuando hay pecados secretos, Dios lo revela, todos sufrimos, todos nos dolemos, porque es un miembro del cuerpo, un miembro de la sociedad. Le voy a dar una definición históricamente del por qué, históricamente, del por qué Dios, cuando uno pecaba, castigaba a todos los que estaban involucrados y sabían el pecado. Dios no condenaba, como repito, como dije anteriormente, a aquellos que tenían por inocentes. Eso es el caso del pecado de David con Betsabé, que la criatura que había en ese vientre, producto de una relación ilícita, adulterio y conspiración y asesinato y manipulación, tiene que morir. Hoy pasa lo mismo. Viene la muerte espiritual y a veces consecuencias trágicas físicas. Pero el pecado tiene su pago. En Josué vemos a un hombre, mis amados hermanos, no dije que asumía el papel de su líder, de su guía, de su mentor. Moisés. Muere Moisés, a él le queda la tarea de pasar con todo el pueblo de Israel, Jordán, salir de Egipto, tomar tierra prometida. Era algo que Moisés no pudo lograr, pero Dios le tenía un lugar mejor a él y no sufrir más de manos de un pueblo que no quería entender cuáles eran los parámetros de Dios, cuál era el fin de Dios. Al igual que nosotros hoy en día, porque a veces no queremos entender cuál es el fin y los parámetros de Dios en nuestra vida. Y a veces nos lanzamos y hacemos cosas, pecados a la ligera. Todo pecado, que no hay pecado pequeño, todos los pecados son grandes para Dios. El pecado nos mata. Entonces aquí, ¿qué debe hacer la persona cuando conoce a Dios y está pecando? Levantarse de la condición en la que está, purificarse y dejar de ser una persona marcada, maldecida por Dios por el pecado. También el versículo 19, Josué 7, que vamos a estudiar, vamos a ver. Hay que darle la gloria a Dios cuando se está en pecado, cuando se vive en pecado y la consecuencia de ese pecado. Vaya a la paz. Josué, en el capítulo 6, obtiene la victoria
victoria que no es exclusivamente de él, ni históricamente de él, sino que Dios utiliza a elementos humanos en la tierra, como usted y como yo, para lograr sus propósitos, sus cometidos, sus ideales. Dios utilizó a alguien, la vida mía y la vida suya, para traernos a Cristo. Con la conciencia también. Nos levantó ese hombre, esa mujer interior que tenemos, para venir a Él. Y en este caso, Dios utilizó a Josué, como utiliza al evangelista, al misionero, al ministro, al anciano, al diácono, al maestro, a las maestras, para ayudar a otros a comprender la Sagrada Escritura. Porque ya Dios se manifiesta así, todo está revelado. Si quedamos aquí, vemos que obtiene victoria grande Josué cuando llega a Jericó. Todo lo que está ahí en Jericó hay que quemarlo, hay que destruirlo. Humanamente, con la salvedad de que una sola persona y su familia, la ramera, se iba a salvar porque de una manera divina, porque la intervención divina actúa en nuestras mentes, no el elemento de probabilidad, sino que ella sabía de que había un pueblo que Dios había liberado y que iba a pasar el Jordán y sus enemigos murieron, los egipcios, iban a tomar posesión de lo que físicamente en ese momento le pertenecía, el pueblo de Dios. Nosotros, hoy en día, hermanos, debemos entender que la vida eterna no ha sido prometida, una promesa segura. Entonces debemos andar bien, actuar bien, pensar bien, caminar bien, vivir bien, en el sentido espiritual y humano y social, así puede decirse. Entonces, el capítulo 7 le da la entrada a una historia trágica. Si el capítulo 6 era de víctor, de goce, de alabanza, y todo lo que estaba allí había que quemarlo, animales, seres humanos con salvedad de la familia y parte de lo que era consagrado a Dios, el oro, la plata, el hierro, el templo, nadie puede tocar nada. Capítulo 7 es el capítulo trágico y la amargura de una victoria o derrota. Entonces, en el versículo 1 de Josué capítulo 7, los pecados secretos, ida y vuelta de la victoria al fracaso, o qué hacer después que todo se ha arruinado en la vida del pueblo de Israel, o usted lo ha arruinado en su vida como cristiano, y otros, aunque usted no lo crea, están fracasando, a los ejemplos. Dice Dios lo siguiente, en el versículo 1 de Josué 7, vida secreta, vida pecado. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación, pecado, desobediencia. En cuanto a la maldición, anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo que era consagrado al Señor, que era maldito, pero para el Señor era bendecido eso. Humanamente nadie puede tocarlo, sino divinamente era de él, hizo ya que preservarse. La ira de Jehová se encendió contra ellos. Dios había puesto una prohibición aquí. Y la prohibición era algo dedicado a él. Y Dios, y a él solamente le pertenecía tener eso que el ser humano tocaría como maldito. Para él era bendecido porque es una orden de él, es un mandato de él, algo dedicado a él. Dios. Pensemos
tiempo que usted y yo lo hicimos, para sacrificarlo al Señor, como dice Romanos 12. O sea, esta vida, hermano cristiano, es una vida de sacrificio. Santo y agradable a Dios, un culto racional, un culto, una dedicación, una devoción. Todos los días, hermano, la vida. 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, los 12 meses del año, no, minuto por segundo. Nuestra vida tiene que ser sacrificada y dedicada a Dios. Porque un segundo terreno de espacio que le demos a Satanás, vamos a tener serios problemas. De palabras, de ellos, de pensamiento, y nosotros elaboremos ese muñeco de pecado en nuestra vida y pensar que pecando, desobedeciendo a Dios, que todos sabemos cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, todos sabemos, sean espirituales, morales, familiares y sociales. Todos sabemos cuando estamos pecando, de hecho, de palabra de pensamiento, como grupo y como individuo. Todos sabemos, pero la conciencia nos dice. Entonces, ¿qué hacer? De vuelta a Dios, versículo 13, y santificarlo, dedicarlo a Dios. Tomamos 2 segundos. Algo de lo que le pertenecía a los habitantes de Jericó, que no eran de Jericó, sino de Dios, Dios lo vuelve a tomar porque Dios lo creado por él. A Dios ya solo él le pertenecía lo que había merecido. Pero miren, algo que acá, al igual que todos los oficiales que estaban siguiendo las filas, los guerreros de Dios, por el mandato, la orden y la guía de Josué, sucede en los versículos 17 y 18, de los versículos del capítulo 6. En Josué capítulo 6, versículos 17 y 18, dice Dios así: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están allá, solamente la ramera vivirá, con todo lo que tenga en su casa, que ya le había explicado nada, porque ella escondió a los guías y los mensajeros del Señor. Presten atención porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Cuando Dios da un mandato, una orden, un mandamiento, una ordenanza, y muchas veces la pasamos por alto, pensamos que Dios no lo siente, no lo medita, no lo piensa y no lo sufre. Porque el sufrimiento más grande que Dios pudo hacer por usted fue mandar a su hijo. Y nadie sacrifica a un hijo. Nadie sacrifica a un hijo. Y Dios lo hizo por usted porque es su único hijo. Entonces aquí hay un mandato, una ordenanza, de que un grupo de hombres están trabajando a favor de Jehová. Y una mujer gentil que no conoce nada de la ley hebrea, pero que conoce de las leyes naturales religiosas, porque Dios, esta mujer no era judía, ni hebrea, ni nada por el estilo, pero conocía que había un pueblo. Miren, hermanos, pueblo de nosotros. El mundo sabe, ese mundo físico que vivimos, ese mundo, ese secularismo en el cual muchas veces nos encontramos cuando estamos en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en el hogar, y hay una expresión verbal que podemos decir con nuestro lado, una maldición, o una manifestación, un gesto. Oye, tú no puedes hacer eso, tú eres cristiano. Marca, es un dolor ahí. Yo fui marcado una vez, hace aproximadamente unos 34 años, por un gentil, religioso gentil. No digo religioso, no digo gentil, religioso, árabe, allá en Nueva York. Eso marcó mi vida, primera marca en mi vida. Nunca he sido marcado por otro, por una acción o una actitud que él consideró un pecado. Y cuando yo lo vi desde el punto de vista bíblico divino, dije: verdad, mi acción está mal hecha.
quiera me puede preguntar en privado, pero no toma mucho tiempo. Un pecado moral y un pecado religioso. En mi vida. Alguien me reprendió, otro religioso me reprendió. Y después ya hay nadie. Nadie lo ha hecho ni lo hará. Que trata de vivir una vida que dé testimonio de Jesús a los que están en el mundo y es lo que aquí estaba pasando. Rajar la ramera a uno a su esposo o su esposa que está con usted, que no es cristiano, que no es cristiano. Tiene que dar un buen testimonio. Entonces, Rajar la ramera, que no era hebrea, aquí estaba un testimonio en su hogar de que amaba y le servía a Dios. Porque se arriesgó en su cabeza y a su familia. La puso en juego a riesgo de morir quemada o lapidada. Su pueblo era un pueblo muy rebelde, eran pueblos muy sanguinarios. No encontraban una traición dentro de sus filas. Por eso los reyes siempre se cuidaban. Ahí vemos a José, muy cuidado por Potifar, después por el rey. Vemos a Edra, Nehemías, Daniel. Era un individuo muy cerca de esos reyes, confiado. Un individuo de Nehemías, muy importante. Pero del rey. Entonces, esta mujer arriesga a su familia en la cabeza de ella y esconde a los mensajeros del Señor que llevaban un mensaje de destrucción. Ella sabía. Pero se salvó. La fe en el Dios de los judíos. Versículo 18. Pero vosotros, de Josué 6, pero ustedes, guardados del anatema, ni toquéis ni tomáis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Cuando hay un pecado social, espiritual, en nuestra vida, vamos a turbar a la familia. Vamos a crear un ambiente de inestabilidad social, espiritual, económica, moral, familiar. Y vamos a turbar a las personas que están allí. No va a haber confianza. ¿Por qué hiciste? Son hermanos, pues, son hermanos muy fieles, que turbaron a sus familias enteras. Por un pecado, por un descuido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice el versículo 19. Mas toda la plata, de Josué 6, mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro del templo. Esto nos dice ¿qué le iban a suceder a estas cosas que Dios eligió, seleccionó? Y nos dice, ¿qué le iba a suceder a aquellas, que fuera de Rajar la ramera, como gentil, pero pagano y idólatra, y acá, que conocía la ley del Señor, como usted y como yo, y Cristo eso, le iba a pasar, le iba a suceder. Vamos ahora, dejando el capítulo 6, después estamos en el capítulo 7, versículos 2 y 3. ¿Qué había en el pueblo que Josué no sabía? Josué no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Había un ladrón. Había un ladrón que en el capítulo 6 no se da a revelar. Muy importante. Pero Dios lo conoce. Dios conoce todo nuestro dar y nuestro despertar. Tenemos que andar bien, hermanos. Tenemos que actuar bien, hermanos. Tenemos que vivir y morir bien, hermanos. Hay un ladrón en el campamento. Hay un ladrón en las filas del ejército. De Jehová
y a las familias que estuvieron involucradas. Después Jehová envió hombres a Jericó, a Jai, subir y reconocer la tierra, después de destruir Jericó, y le dicen a los Jai, que le habían explicado, le dan un reporte a Josué de que Jai, otra ciudad más pequeña al lado de Jericó, es muy insignificante y es un pueblo comparado con el otro pueblo en el mundo todo, dividido, insignificante. No suban todos. Le dijeron a Josué, los mensajeros, Josué le dice, vayan, recojan la tierra y suban y díganme qué vamos a hacer con Jai después que Dios destruyó Jericó porque Dios las trompetas. Bueno, hoy en día, hablando de tu historia, cuando una pareja de jóvenes judíos hoy en día se va a casar, esto es muy importante. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alerta. Esto es muy importante. Despierto espiritualmente, emocionalmente y sentimentalmente. Esto que pasó allí en Jericó, hermano, de que le dieron 7 vueltas a los muros, hoy en día una pareja de judíos que va a contraer matrimonio, la novia, su casa, la casa que va a tomar, a vivir, le da 7 vueltas, es señal de protección. Cuidado. Hoy en día, hay una pareja de jóvenes judíos que se va a casar, le da 7 vueltas a su casa, la casa que va a vivir en la eternidad, para bendecir. Las 7 vueltas que dio Josué, el armamento, un número perfecto. El cordero de trompeta era para destruir. Y en este caso, una ley, una orden, no una orden, sino una práctica de fortalecer su casa, la vuelta, los gritos, los cánticos, las parejas judías. Y le dicen, no suba todo el pueblo, sino suban con 2,000 o 3,000 hombres y van a tomar a Jai. Le dan un reporte y le dicen, no suban todos a Josué, pero no fatigue al pueblo. No mande al pueblo a ir allí. Había una ley. Hermanos, no podemos confiarnos. Como estamos siendo victoriosos, dije el domingo pasado, lo repito, en los caminos del Señor. Victorioso en lo espiritual, bautismo en la iglesia, lo hemos visto, varios. Semana pasada hubo uno. No podemos jugar con el pecado. A veces hay familia que me dicen, hermano, yo quiero hablar con usted, tengo este problema con mi esposo, tengo este problema con mi esposa, tengo este problema con mis hijos. Y las personas que me dan este dato, que me están dando ese dato, hermano, de que tienen problemas en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, no se reúnen, no se reúnen. No voy a mencionar personas, ni voy a señalar a nadie. Quiero que me tengan presentes. O sea, cuando yo de padre de cabeza, padre de hogar de un matrimonio, no soy el ejemplo, no va a venir. Y era como yo a veces digo a esta persona. Tiene que ser el ejemplo. Mi esposo no llega, tiene que ser el ejemplo. Nada más astuto. Y está destruyendo a las familias. No tiene que ver la edad, el tamaño, el estatus social para destruirla. La está destruyendo. Las estadísticas están ahí. El número de separación, de divorcio, hermano, es alarmante. Ya no un 50%, es más de un 50%. Los casos, niños abandonados en las escuelas o a merced de otros. Y aventuras amorosas y extramatrimoniales de personas religiosas, cristianas, ha aumentado de gran manera. Porque han descuidado la guardia, han bajado la guardia. Ya tengo esto, tengo aquello, soy cristiano. No oran, o no oramos, no voy a incluir para que no digan que yo estoy mandando mensajes a nadie. No oramos, no estudiamos las Sagradas Escrituras, no ponemos de nuestra parte porque tenemos que estar en la iglesia. El fracaso no va a venir por otra parte. Y las personas que me han consultado a mí, porque yo no estoy consultando a nadie, hermano. Y llegan a mí y me dicen, hermano, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposa,
5 nos dice, era un santo y un guerrero de Dios. ¿Dónde estaba Acán cuando se está peleando y se está quemando todo lo que está ahí adentro en la ciudad de Hai? ¿Dónde estaba Acán, hermano? La respuesta la vamos a encontrar, hermano. Por ello lo que dice los versículos 4 y 5, cuando hay pecado secreto, de la victoria al fracaso, ¿qué hacer cuando estamos arruinados todo? Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai, y de los que subieron, le siguieron hasta las puertas de Saberín, y lo derrotaron, y el corazón de ellos desfalleció, así como desfallece el agua. ¿Dónde estaba Acán cuando se pierde la batalla? ¿Dónde estaba Acán? Dice el versículo 4, y los de Jai mataron a unos 36 hombres y le siguieron y le derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón desfalleció y no se tuvo. ¿Dónde estaba Acán? Es un problema, hermano. Lo que pasó en el capítulo 6 del robo, oiga donde se va a revelar, hermano. Por alguna parte va a reventar el pecado. Y va a reventar, como estamos mirando en la clase de esta mañana, Jueces, el pecado reventó gente por su hija. Una enfermedad podrá venirnos, una tragedia, una falta de dinero, economía, algo va a venir en la familia. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a decir a nuestro espíritu de conciencia, algo anda mal. No es que vamos a andar de victoria en victoria siendo cristianos. Yo creo que en lo espiritual sí, pero en lo material muchas veces no va bien. No va a venir bien en lo familiar. Porque estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas el temor de Dios, a la familia, el núcleo de la sociedad. Bueno, tragedia lo que está viviendo la religión. Y los cristianos no somos la excepción. Tenemos que ser, hermano. Deberíamos ser la excepción y que no la somos. Somos el bochorno, a veces. Del vecino, del amigo, del compañero de escuela, del compañero de trabajo. Somos la vergüenza, hermano. Yo me pregunto a los vecinos, ¿viene a la iglesia? Yo no le pregunto dónde vienen ellos. Pues yo sé que están en sus casas. De parque, que no te voy a preguntar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Acán cuando esto sucede? Lo que Dios, la respuesta que Dios le va a dar a Josué por este pecado, va a ser contundente, hermano. Mientras se está peleando, hay uno que está robando y haciendo que la maldición caiga de ese pecado, sobre todo cuando estamos, hermanos, haciendo lo incorrecto, alguien va a sufrir cerca de ustedes, mi hermano. Andemos en santidad, hermanos y hermanas. Vivamos vidas por el ejemplo de Cristo Jesús, por lo que está cerca de nosotros. ¿Cuáles fueron las razones de esta derrota? Dije la semana pasada que murieron 36. No solamente murieron 36. Físicamente murieron 36 de los mejores soldados de Josué, pero murieron otros agregados. En lo espiritual y en lo moral murieron también, porque había viudas. Las viudas y los hijos de esta familia quedaron a la deriva sin protección alguna por el pecado de unos 36, y sus familias también fracasaron. Oigan bien el pecado.
pecado de uno hizo que otros sufrieran la consecuencia. Lo vamos a descubrir más luego. Hubieron varias razones de este fracaso y esta derrota. La primera razón que debemos de entender, en primer lugar, que la nación y Josué como líder no buscó a Dios. Ya lo vimos en Josué 1.14 y Deuteronomio 3.18. Hermano, a veces a mí me dan consejos. A mí me dan, hermano, ¿usted cree esto? Vamos a pedir a Dios en oración. Yo no busco a Dios en oración, aunque el consejo no sea grato para mí, pero que yo busco para usted. El consejo es de Dios, hermano. A veces yo hablo con los ancianos, ¿tú te crees de esto, hermano? ¿Tú te crees de aquello? Y yo digo, esto es así, esto es así. Reunimos a un consenso. Nos reunimos todos los meses. De 2 y 3 meses nos reunimos. A ver cómo están las cosas. Hay cosas que la mayoría de veces no tiene la razón, pero cuando estudiamos la Sagrada Escritura la tiene, y uno puede estar errado, o uno puede tener razón, no es nada. Pero siempre y cuando busquemos el consenso de Jehová. La victoria en Jericó fue excelente, pero la derrota en Jericó un poco fue un dolor a toda la nación. Por un consejo que Josué aceptó de que no subieran todos. Josué conocía que había todos los varones ir en la guerra, todos los varones ir en la guerra, todo el mundo. Las mujeres quedaron en la casa con sus niños. Le voy a dar un ejemplo ahorita porque sentía esto. Josué no consulta a Dios, y si hubiera acudido a buscar el consejo de Dios, quizás los resultados hubiesen sido mejores, o Dios le hubiese dicho a Josué, no suba. Si Josué busca el consejo de Dios, los resultados hubiesen sido otros. Ahí nos prenden el anatema y nos matan también, o Dios le dice, no suban porque van a perder. ¿Qué? No suban, pero Dios lo dejó tranquilo. Dios muchas veces nos deja tranquilo, hermano, que corramos como agua, que vemos muy cristalina por arriba, pero por debajo agua turbia, muy sucia. Algo ocultando el pecado, de que todo va a ser revelado. Hay un ladrón en el campamento, a lo mejor Dios le había dicho. No tenemos ninguna indicación en las Escrituras de que Josué haya acudido a Dios, no la tenemos. Si usted la encuentra, búsqueme, enséñeme, yo también quiero aprender. Pero subieron un número reducido del pueblo por el consejo de Dios. A lo mejor, no lo sabemos, acá Dios no nos suban todos, pero con segunda intención. Segunda intención, no lo sabemos. ¿Cuál es la segunda intención? Avaricia en su corazón. Otra razón, la derrota del pueblo de Dios, es que la confianza a veces nos lleva, hermano, a la fatalidad. La falta de oración. Mire, la confianza en uno mismo y la falta de oración van de la mano. La confianza en uno mismo, la falta de oración y la falta de consagración de la unión van de la mano. Siempre te quedo yo otro. La falta de consagración, pues la confianza y la falta de oración van de la mano. Porque tenemos mucha confianza. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 7. No suban todo el pueblo del pueblo de Orleán, porque ellos son pocos y nosotros somos muchos. Si destruimos a 12,000 o 13,000 o 40,000, ustedes no tuvieron nada, fui yo que lo hice, dice Dios. Y Dios es el que hace todo en nuestra vida. Dios, si yo tuve una victoria ayer, esa victoria de ayer no me hace ser un hombre de confianza. Hoy, porque puedo tener una derrota, así es la vida suya, hermano. No confiemos en nosotros mismos, porque Satanás es astuto en esto. No dejemos nuestra guardia espiritual, la oración, la consagración, el ayuno, la lectura, el devocional. Satanás es astuto. Miren,
son pocos lo que hay en Jai. No, al enemigo no se puede subestimar. Satanás está solo por el poderoso y nosotros tenemos 3 baluartes: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a esos 3 Satanás lo conoce, y cuando no estamos en guardia nos destruye. Si esos 3 no están en nosotros, los 3 no, los 3, vamos a tener problemas. Él es uno, pero muy sabio. Naciones enteras, reinos enteros. Destruyó ahí por la confianza. Son pocos. La lógica se basa en haber asumido erróneamente que como Jericó era grande y lo destruimos, estos son pequeños y vamos también a destruirlos. Si Jericó era grande y el número de nosotros era poco y lo destruimos, este número es poco, lo vamos a destruir con menos. No. La palabra de Dios no se puede minimizar. Conquista de Jai y sus habitantes estaba en las manos del pueblo de Dios. Dios era el baluarte, Dios era el general. Rey de reyes, general de general y bastión. Pero a veces dejamos a Dios de lado de nuestros proyectos, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestras hijas, etcétera. Lo que quiera que tenga, lo que quiera que vaya. Cuando mi hija se fue a Nueva York, dije, ahí fue que yo y mi hermana Ri y yo, hermano, mire, le pusimos toda máquina de vapor y todo acelerador a la oración. Ahí fue que, y reunión, hermano, dejamos de reunir. Nunca. Bueno, el padre, la madre, la familia que los hijos lo tienen, porque vivimos en una sociedad que hemos agarrado lo malo. A mi hijo, a mi hija la tengo yo, como una herramienta, una pieza de propiedad para que trabaje para mí. No. Y yo quiero que tenga tanto de tiempo de edad para que vaya a la casa. No. Ojalá que mi hija se quedara conmigo ahí. ¿Para qué te familia? Pero el Señor de mandamiento me dice que es tu familia. Nacemos, nos reproducimos, crecemos y morimos. Tienes que dejar tu familia porque es un mandamiento divino. Cuando la hermana Roda yo me voy, aún estaba estudiando ahí mismo. Estaba la máquina y el vapor de oración 24/7. La conservación donde quiera yo. Donde quiera. No es que la hemos dejado. El pedal y el acelerador. Ahora más. Ahora más el acelerador tiene que ir pegado en la palabra de Dios. Porque la familia ahora está extendida. Su esposo, sus nietos, y etcétera. Y la familia de su esposo. Y dice, bueno, ahora es que vamos a toda máquina. No esos aviones que nosotros vemos los aviones volando, ay, mira que al paso va 900 millas por hora. No se siente que está dentro, como usted va a ir. No. O sea, ¿qué pasa? Ahí era que Josué había hecho, no espérense, vamos a consultar a Dios. Un hombre que vio muchos ejemplos de Moisés, pero a veces, hermano, descuidamos y caemos, no, que Dios nos guarde. Ayúdame Dios a estar en guardia en los momentos de victoria, para no sufrir derrota. Y cuando suframos derrota, podemos en guardia de nuevo. ¿Cuál fue el error fatal del pueblo de Israel? Como su hermano, minimizar y subestimar al enemigo. Usted ve cuando usted y yo no oramos, porque los resultados de la oración y del estudio de la palabra de Dios en privado, de 7 de la mañana, como repito hoy, se ven aquí como estamos reunidos. Se ven aquí como nos reunimos. El resultado de yo soy un hombre de oración, usted es una mujer y una mujer con un hombre de oración. De tener devocionales 24/7, se ven aquí como se reúnen los hermanos. Se ven aquí. Se ven. O por lo contrario, se miran otras cosas. Solamente Dios sabe de usted. O sea, ¿qué sucedió aquí, hermano? ¿Por qué vino el fracaso? Porque he descuidado la oración y la consulta a Dios. Y eso es lo que va a pasar cuando no consultamos a Dios, hermano. Vamos a abandonarlo, vamos a dejarlo. Y Él va a sufrir. Y nosotros vamos a sufrir más las consecuencias. Otra de las razones de la derrota en la batalla. Primero, desobediencia, no se consultó a Dios, oración. Segundo, se
enemigo. Y tercer lugar, desobediencia. Primero, no se consultó de oración, el pueblo, los ancianos. Segundo, se tiene en poco al enemigo, porque no se oró. Si se ora, Dios revela. Dice, aquí hay un enemigo de los enemigos, de Satanás. Aquí mismo descubrirlo. Y en tercer lugar, la desobediencia. Hubo un hombre desobediente, hermano. Y ese hombre desobediente fue Acán. Él conocía, él sabía, como usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer, los cristianos, que no debió enojar a Dios, causar el castigo de Dios a toda la generación. Dice los versículos 20 y 21 del capítulo 7 de Josué, que cuando el pueblo entró a Jericó, Acán peca, y nos enteramos de este pecado, no en el capítulo 7, sino en el capítulo 6, porque en el capítulo 7 van a pelear y son derrotados. En el capítulo 6 que se ve el problema, y Dios lo revela aquí en el capítulo 7. Ustedes ven que tarde o temprano va a salir toda la luz. ¿Qué tiempo pasó para que ese pecado se mantuviera con tierra? No sabemos, pero Dios lo va a revelar, el suyo y el mío, tarde o temprano. Versículo 20. Verdaderamente el pecado contra Jehová, Dios de Israel, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, tomé, y aquí está escondido debajo de la tierra en mi tienda y en lo debajo. Oigan lo que hizo este hombre. 3 pecados que ya lo conocemos desde Génesis. Lo que hicieron Adán y Eva. Una vez le dijeron a un hombre, le llamó la culpa a Eva. Todos somos culpables. Una vez le dijeron a un hombre, un grupo de mujeres, los hombres son malos. Y la mujer contestó, pero ustedes tienen la culpa. Si los hombres somos malos, porque las mujeres tienen la culpa. Vamos. Aquí, ¿quién fue que vio, codició y tomó? Eva. Pero no le echamos la culpa a ninguna mujer. Miren lo que hizo Acán, y aquí no estaba Eva. Sino que tenemos la semilla del pecado y la sombra de ese pecado está en nosotros, hermano. Y tenemos que cuidarnos. 28:7. Vi, codicié, tomé y escondí. Fueron los pecados de Sansón. Vi, codicié, aunque me voy a casar. Cuando el pueblo de Israel fue a derrotar los muros de Jericó y gritaron, los muros cayeron por aquí. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? La derrota espiritual y moral llegó al pueblo. Lo que está escondido en el capítulo 6 se va a revelar en el capítulo 7. Esos versículos 20 y 21 del capítulo 7 lo vamos a ver, porque es un proceso de juicio legal, primeramente espiritual, después legal, religioso, que se le va a hacer a Josué. Hay un sinnúmero de reglas y de procedimientos que tenían que pasar antes de pasar lo que pasó en el siglo 21 del capítulo 7, pero estoy diciendo que hubo una desobediencia, y la desobediencia él la confiesa, pero porque Dios lo reveló. A veces revela a otro el pecado suyo y mío. ¿Dónde estaba Acán? Oh, cuando el pueblo estaba peleando en Jericó, robando. El conflicto en su buena, y él mire, porque hay cristianos, porque hay hermanos cristianos en la congregación que no saben cuando un hermano está enfermo, cuando un hermano está operado, cuando un hermano necesita esto, cuando un hermano va a hacer esto, porque está ausente. Desgraciadamente, yo digo desgraciadamente, esos mendigos teléfonos
presencia del pueblo de Dios era importante en la congregación. Importante. Me preguntaba la hermana, ahora que estaba en Santo Domingo, y bueno, lo repito porque la hermana sorprendió, yo estoy sorprendido. Oye, yo siempre he visto esto en nuestro país, la pobreza, la falta de oportunidades de nuestros países, hace que estemos más cerca del Señor, porque no hay otra opción. Ahora aquí, somos muy libertinos, muy libres. Yo soy libre, mi libertad viene de verdad. Ahora aquí, ok, está bien, aquí todos somos libres, pero no para pecar. Me pregunta la hermana, ¿y toda esa gente que ha llegado a la iglesia el domingo a las 8 de la mañana? Digo, a servirle. La hermana estaba sorprendida. La hermana se quedó así, mira. Y la hermana me quería hablar, pero ya la hermana sabe, hace muchos años, le digo, ¿tú me quieres decir algo? Escríbeme. O recuérdate a mi hombre y susúrame en el oído. Y la hermana me dijo, y tú no has visto nada, porque está ahí en el segundo piso. Y mira lo que tienen que hacer, de las ofrendas pagar a un servicio militar para que cuide los vehículos de ese hermano puedan llegar a la casa. Me entró por un momento pánico, hermano, me entró un pánico, porque todo el mundo se estaba yendo, porque desde que termina el servicio, todo el mundo se va, porque los militares están para cuidar a cierta hora. Oye, si esto hay que pagarle más. Y en otros países los hermanos son muy pobrecitos. Mira todo lo que tenemos a veces aquí, hermano, y somos malos servidores, somos malos, incluyo yo, malos servidores. Y la hermana quedó sorprendida y admirada, que en un momento se llena la iglesia y se le sirve a Dios una bendición de Dios. El hermano que predicó fue un hermano que creció en la congregación donde yo me bauticé. Después lo supo. Por otro hermano, hay una foto. Un hermano que dejó una votación, una propiedad para que se hiciera la iglesia. Mi hermano Taylor. Ya murió. Se va. Y mi cuñado no llega. Y la policía está esperando. Y dijo un hermano, un diácono. Dijo, hermano, a mí mi esposa me puede dejar. ¿Dónde tú puedes? ¿Me puede dejar un ratito de que yo no venga? Me dice, hermano, yo no me voy aquí. Oye lo que dice el hermano. Y eso me llegó a lo profundo de mi corazón. Digo, hermano, yo no me voy aquí, hermano, hasta que el último hermano no salga. Yo soy el primero que llega, el último que me voy aquí. Y a mi amada hermana de Cristo Jesús aprendió. Ahí se pasó un hijo. ¿Cómo hace conmigo? Yo soy el último de los mohicanos y que la gracia de Dios así me ayude a ser el primero y el último. Y me llegó eso profundo en mi corazón. Le dije a mi hermana, ¿viste la cosa que no dijo? Ay, sí, lo tengo más en Cristo Jesús. Porque me dio pánico. A eso de las 11:40 de la mañana, porque para robar al delincuente no tiene que ver que sea la 10 de la hora, no tiene que ver el horario. Y llegó mi cuñado. Pero la hermana quedó sorprendida, así la iglesia. Y no había donde sentarse. Se quedaba un grupo afuera, un anciano afuera. Un anciano que quería ver como mí, pero vi otros más. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? ¿Dónde estaba acá? Muy bien, gracias. Presente de nombre, pero ausente físicamente, estaba robando, hermano. Los babilonios, de todo esto que había allí, tanto babilónicos, hortas, eran muy meticulosos y muy, ¿cómo podemos decir? La palabra que quiero utilizar es muy detallista en la construcción de ropa. Los mantos que ellos hacían, la carpeta, la tejían con oro. El oro era una cosa, hermano, que sobresalía. Todos lo bordaban con oro. Cuando vamos a ver la túnica del hombre rico, que una vez lo voy a decir. Y eran reconocidos los babilónicos por eso, por el hilo, las confecciones de tela. Y eso fue lo que vio acá. Un manto babilónico, lingote de oro, y va, no, quítate que esto es mío. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. En el capítulo 7 aprendemos y nos da lecciones de que nosotros, mis amados hermanos, después de una victoria,
decía esta hermana, en el bautismo mío, ahora tú eres vulnerable. Tus padres son vulnerables. Todos somos vulnerables. Porque en vez de estar consagrados, estamos haciendo otras cosas. Somos vulnerables y por eso nos viene a dar y confiamos mucho. No hay que tener más oración. Y me decía, y la hermana me testigo. Cuando la hermana Agarró desde fue a estudiar, más vulnerable estaba ella y más vulnerable estábamos nosotros. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, dimos rodillas y triunfamos, hermano. Triunfamos el Señor, yo no voy a triunfar. Y usted va a triunfar, hermano, pero tiene que ser fiel a Dios. Y a Cristo, tiene que ser fiel en todas las áreas de la vida. Todas, triunfamos. Y seguiremos triunfando. Usted triunfará también, pero tiene que dedicarse a Dios completamente. Y no pensar, no, yo. Porque, hermano, la bendición de tener un hogar, no todo el mundo que puede tener. No todo el mundo puede tener un hogar. Casa la tiene cualquiera, pero hogar no la tiene todo el mundo. Los hogares hoy están en exclusión. Podemos ser muy espirituales y a veces nuestros hijos ser carnales, pero el testimonio queda ahí. Queda el testimonio por ahí. La segunda aplicación de la derrota es pensar que cuando hacemos algo bien y hacemos algo mal, como la desobediencia, no vamos a sufrir las consecuencias. Hacemos algo bien y voy a hacer algo mal, y no hay problema. Hay una dualidad. La consecuencia de hacer las cosas malas van a verse. Tenemos que seguir bien, hermano. Empecemos bien. Yo empecé bien en mi bautismo. Me caí, me levanté y sigo bien. Me caigo y sigo bien para adelante. Me caigo, me levanto y sigo bien para adelante. Porque no puedo mirar la derrota. Derrota tengo cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida. Ahí viene la derrota. Derrota dolorosa. Y esta derrota tiene efecto profundo en la eternidad. Lo que Acán hizo tuvo efecto profundo, mi amado hermano, en la comunidad entera. En la comunidad entera del pueblo de Israel. Oiga lo que dice el versículo 11 del capítulo 7. Versículo 11 del capítulo 7. Dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Dice los versículos 1 al 5 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Y sale en el versículo 11. Lo que está escondido en el capítulo 6, oye, donde sale ahora el 11. El capítulo 7. Versículo 1 y el versículo 11. La derrota, cuando Josué sabe lo que está pasando, hay un duelo nacional. Un duelo nacional, hermano. No solamente familiar, sino nacional, hermano. Dios, hermano, era un momento, hermano, de regocijo, era un momento de dolor. Desde la perspectiva de Dios, la nación entera se había contaminado y estaban los efectos ahí. Por eso cuando dije, cuando yo peco, mi esposa va a pecar, cuando mi esposa peca también va a ser contaminada. Mi hija, mi nieto, mi yerno, la congregación, todo el mundo va a ser afectado. No vamos a doler cuando estamos en pecado, hermano. Cuando hay un pecado personal, familiar o congregacional, tengo yo que, o usted, ir de rodillas una milla más. Me costaba tener que salir para mi trabajo. A una hora tengo que levantarme una hora. Yo tengo que orar por el hermano, por la iglesia. Tengo que orar por el individuo. Tengo que orar por esta familia que se está destruyendo por un pecado de uno o de varios que a sabiendas que un pecado siendo cristiano lo cometieron. Que un pecado, hermano, que afectó a todos. No es que le voy a decir que Dios va a juzgar a la iglesia entera por el pecado suyo mío. No. No. Pero miren lo que pasó en 1 Corintios
de ese pecado. Todos vamos a sentir el dolor. Cuando hay pecado secreto, mis amados hermanos, la temperatura de la familia baja en la casa. Cuando yo cometo un pecado, la temperatura espiritual de mi esposa va a bajar. O viceversa, Dios nos guarde. Cuando usted comete un pecado, algo va a pasar en el hogar, hermano. Algo va a pasar en la vida. No podemos estar jugando a la probabilidad de que no va a pasar nada. No, como le dije esta mañana en la clase. Las probabilidades de que venga el juicio de Dios por pecado son, hermano, millones de millones, hermano. No de uno, no, de millones, de uno, millones y millones van a venir consecuencias. De alguna forma se va a romper la dieta. La temperatura espiritual y del cuerpo de Cristo baja con el pecado, hermano. Baja, hermano. Nos afecta todo esto. A todos nos afecta. ¿Qué pasó con Acán? Usted se preguntará, ¿y por qué se tuvo que dar un remedio tan duro a este hombre por este pecado? ¿Por qué? Antes de que se reconociera el pecado del capítulo 6 del robo, escondido en el 6 y en el 7 de revela, 36 familias, esposas quedaron viudas, hermano. 36 familias, de esos 36 oficiales quedaron viudas. Una familia promedio hebrea, ¿sabe cuántos hijos tenían? Mínimo 5, máximo 10 y 12. Miren la cosa. Esos niños cuando no vieron a sus padres, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con esos niños cuando no vieron a sus padres? ¿Qué iba a pasar? Se fueron a la guerra, ¿y qué pasó con papá? Ay, lo mataron, ¿y por qué lo mataron si hubo un éxito allí? Era una familia comunitaria, aquí yo tengo datos históricos de por qué el pecado contamina a todos, hermanos. En el hogar, antes de llegar a la iglesia, ya la familia está sufriendo las consecuencias del pecado. Están sufriendo. 36 esposas quedaron viudas. 36 esposas, y calcule los hijos, calcule los siervos que tenían, si los usaban. Los rangos de estos oficiales de alto rango. La nación enemiga se estaba burlando. El del mundo se burla cuando usted y yo estamos en pecado. Mira, mira eso. Mira diciendo profanidades, envidiando a sus compañeros de trabajo, mintiéndole, robándole al patrón, hablándole aquí a su esposa, engañándole, diciendo a su esposa, a su esposa también. Y de todo se queda un problema. De todo se queda un problema. Como decía el miércoles, yo soy un hombre realizado. Porque cuando la sierva que está ahí se levanta y no me saluda, a mí no me importa. Yo sigo feliz, la sigo amando. A mí no me importa, pues yo soy realizado. Soy cristiano, gloria a Cristo. Si ella se levanta y no me dice buenos días, yo sigo feliz, como es una jaraca. Pero yo sé que me amo, yo la amo. Por eso yo soy realizado. Y ojalá que usted también lo sea realizado. Para mí ella no es azúcar, ni miel, abeja, ni miel. Para mí es mi esposa Cristo, y viceversa. Claro que no voy a vivir el tiempo. ¿Por qué? Con esa sobreprotección. No, en lo físico. Yo tengo que protegerla espiritualmente. Y viceversa, para poderla proteger en lo físico. ¿Por qué había que tomar medidas drásticas con el pecado de este hombre? Porque la nación entera, oiga lo que dice aquí, los hijos de Israel cometieron prevaricación. No solamente la casa de acá, no. Israel ha pecado y han quebrantado mis mandamientos. Cuando usted o yo pecamos, hermano, estamos quebrantando el mandamiento de dejar de congregar, hermano. Dejar de orar. Los efectos de tantas sillas vacías aquí, mis hermanos hermanos, o en cualquier parte de la iglesia que Cristo nos encuentren hoy, son porque no oramos, no ayudamos, no estudiamos la Sagrada Escritura y no me importa el domingo, no más. Esos son los resultados. Esos son los resultados, hermano.
para mí ni para ninguno. Los efectos de ser hombre y mujer espirituales, aquí hay que saber. El amor, como dije en una ocasión antes cristiana. Miren, el desamor y la desunión, lo que llevó al pueblo. Oigan el dato histórico que le tengo aquí, mis amados hermanos. Sacado de las enciclopedias hebreas y griegas. Era importante en aquel tiempo y hoy comprender la mentalidad de los pueblos de la Biblia. Porque Acán tiene que morir y su familia y todo lo que está allí. Porque el pueblo fracasó y 36 almas hay que redimir la familia. 36 almas que redimir. El pecado entre todos, ahí está, por uno. Miren aquí. Cuando usted peca, téngase, me parece que va a venir el castigo de una parte. Era importante entender la mentalidad de los pueblos hebreos de la antigüedad y respetar todo el contexto bíblico y todas las sagradas escrituras. ¿Y por qué matan a fulano? ¿Y por qué matan a tanto? Si hay pecado, Dios tiene que corregir el pecado, porque el pecado llevó a su hijo a la muerte. No ocultemos el pecado de nadie, no seamos sábanas del pecado de nadie. La comunidad hebrea, como la comunidad cristiana hoy en día, es la única básica para su sobrevivencia de las personas. Estas no son entendidas como nuestros tiempos. Hoy, ¿tú sabes por qué vivimos nosotros como vivimos? Porque no somos comunitarios. Yo no pienso en mi hermano, en mi hermana, solamente pienso en lo que veo, en lo que tomo y en lo que hago. Somos egoístas. Y un cristiano egoísta va a tener problemas con Dios. El hermano se sorprendió cuando vio a todos los hermanos. Yo le pedí a Dios que ninguno viniera aquí, que ninguno venga aquí, para que no se contamine, no por lo malo, porque hay muchas cosas buenas, sino por los afanes y la avaricia del mundo. Porque podemos ser muy buenos cristianos y muy buenos servidores allá, con toda la de Eucaristía. Y no estoy prohibiendo a nadie que no venga. A mí no me importa que venga todo el que le su gana. Siempre y cuando uno cumpla lo que Dios tiene de él. No me interesa. Esta tierra de Dios, yo siempre he dicho, porque anda bien. ¿De qué pasó aquí? Hay que ver esto desde el punto de vista comunitario y religioso. Los individuos en los tiempos bíblicos eran comunas, no estaban aislados. Cada uno se pertenecía a sí mismo. No eran libres, según la democracia de hoy en día. Mi libertad. ¿Saben cuál es la libertad mía y suya? Que estemos aquí sirviendo al Señor de Cristo. Por eso somos libres para servir al Señor. Tenía valor la comunidad en aquellos tiempos. Cada cual se pertenecía a los mismos. Las tribus cuidaban estrictamente de sus miembros. Los clanes se representaban a sí mismos. Las mujeres eran garantías de sus esposos. La producción era comunitaria. La comunidad tenía valor en la medida. La comunidad de aquel tiempo tenía valor en la medida que el individuo era un individuo productivo en lo espiritual, en lo moral, en lo social, en lo económico. La comunidad tenía valor y tenía aplicaciones socioeconómicas y religiosas, puesto que importaba el individuo a otros. La comunidad, por esta razón, era muy importante. Los padres invertían tiempo. Oigan esto, los padres invertían tiempo con sus hijos y con sus esposas. Hoy en día, papá, ven a ayudarme a hacer la tarea. No puedo porque tengo que trabajar. Y si no trabajo, no te puedo comprar la tableta, no te puedo comprar el vestido, no te puedo comprar esto, no te puedo comprar lo otro, no te puedo comprar aquello, no puedo ir al cine, no puedo ir a la playa. Esas son las trabas que le ponemos a los hijos. Tengo que trabajar obligado para atenderte todos estos juguetes que tienen aquí, estos regalos. El niño va a quedar con esa mentalidad de que no le importa a Dios. De que no le importa a Dios. Porque cuando el niño nos dice, papá, yo quiero que me digas el texto bíblico aquí. No, yo tengo que trabajar a tu mamá, pero la mamá tiene que estar en la casa, pero la mamá sale a trabajar. Porque tú no estás juntos, hermano. Por eso que tenemos que estudiar la Biblia. Todo lo que pasaba allí era comunitario. El padre se ocupaba de sus
La madre, cuando se ocupaba de sus hijos, era para llevar al templo. La madre. Era tan así que la mujer cuando quedaba en la casa y estaba embarazada, ella era la que le ponía el nombre a los hijos. Tenía ese derecho espiritual de poner el nombre a los hijos. Porque el esposo le decía, amada mía, con la mujer tú eres. Era así que se vivía, hermano. Así se vivía en aquellos tiempos. Y hoy todavía podemos vivir así porque estamos en Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios si me escuchan, amén. Tenemos ese proyecto de bendición y de salvación hoy en día. Entonces, la comunidad no se desintegraba. Porque el individuo era importante. Si el individuo era importante, la comunidad era importante, vivían unidos. La comunidad, cuando un individuo pecaba, la comunidad lo reprendía. Y cuando la comunidad pecaba, los individuos lo reprendían. La comunidad era recíproca y era fundamental para el progreso y el desarrollo del individuo, como digo, en lo espiritual, en lo moral y en lo económico. Cuando actúa el individuo en la comunidad, es la que actúa. Cuando el individuo actuaba, la comunidad actuaba. Mira lo que pasaba aquí. Cuando el individuo actuaba para bien, toda la comunidad era beneficiada. Pero cuando el individuo actuaba para mal, toda la comunidad hebrea, judía, era perjudicada. Por eso fue que este individuo, cuando pecó, afectó a toda una familia. 36 familias pecaron en Samaria. Y no tenía que ver con el pecado de Acán, pero el pecado era correlacional. Versículo 10 del capítulo 7. Entonces, ¿qué hace Josué? ¿Qué hace Josué aquí, mis amados hermanos? Josué, triste y afligido, en el capítulo 6, el capítulo 7, miren lo que pasa aquí, mis amados hermanos, ahora, en el versículo 10. Jehová dijo a Josué, levántate. Pero cuando Dios le dice a Josué que se levante, miren lo que pasa en el versículo 6. En el versículo 6, cuando mueren los 36 oficiales de él, Josué, ¿qué hace? Rompe sus vestiduras, raya sus vestiduras delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaban polvo sobre sus cabezas. El estado de desconcierto, de preocupación, de asombro y de duelo fue tan tal que todo el liderazgo espiritual, incluyendo a Josué como líder, estaba llorando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Dios le dice, te voy a enseñar lo que ha pasado. Levántate, versículo 10. Levántate sobre tu rostro y haz algo al respecto. ¿Qué tengo que hacer? Versículo 11. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo mandé. Versículo 13. Levántate y santifica al pueblo. Levántate y santifica al pueblo. Levántate del lecho donde estás llorando y afligido, tú los ancianos, y ven a lidiar con un problema. El pueblo ha pecado. Hay un ladrón, hubo uno que codició. Se ha quedado con algo que me pertenece a mí. Y era Acán el avaricioso. ¿Qué dice el Señor? Colosenses 3:5. La avaricia, al igual que otro pecado, era idolatría. Acán se identificó a sí mismo con la persona a la que el diablo puede vencer. Dios le dice a Josué, haz algo al respecto. La codicia es contagiosa. Tiene que lidiar con este pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? Que la tercera aplicación de ese juicio que le venía a este hombre no podía tomarse con liviandad. Este pecado no podía tomarse con liviandad, hermano. La comunidad entera había pecado por un solo. Vuelvo y repito y concluyo, lo dije ahorita. Cuando usted peca, el nivel espiritual de la familia
va a bajar y se va a ver la frialdad y se va a ver la ausencia. La temperatura baja espiritual. Baja la temperatura espiritual. ¿Qué dice el Señor? Cuando hay pecado, hermano, usted debe levantarse, santificarse, hoy y mañana, dice en el versículo 13 del capítulo 7. Lo que estaba pasando estaba impactando a la nación. Y lo que pasa hoy en los hogares está impactando a la familia. Lo que pasa en las iglesias está impactando a muchos cristianos. El pecado, la frialdad, la maldad, la solidaridad. Levántate pues y santifica al pueblo. Y di, santificad por la mañana, porque Jehová ha dicho a Israel, aquí hay un anatema. Y no podéis hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de ustedes. Hasta que no lidies con el problema, yo no voy a estar contigo. Es lo que dice Dios. Hasta que usted no lidie con el problema de pecado en su vida, Dios no va a estar con usted, ni con la familia, ni con la comunidad. Por eso está pasando lo que está pasando en el mundo hoy en día, en la sociedad de hoy en día. La delincuencia, como dijo en una ocasión, y siempre repito, no es falta de dinero, falta de oportunidad, falta de empleo, es porque el papá no está en la casa y si está ausente. Y si la mamá está, no le importa tampoco. No le importa tampoco. Hay que encontrar los regalos, hay que tenerle estatus y mantenerlo de que estamos bien. El hombre rico vivió tres realidades de Lucas 16 y esa la vamos a vivir cuando le traiga ese mensaje. Conclusión, versículos 14 y 15 del capítulo 7 de Josué, cuando hay pecado. Acércate por la mañana, por las tribus, porque vuestras tribus y la tribu de Jehová tomaré. Se acercará pues, tú te vas a acercar por clanes de familia y yo. Por clanes, por familia, tomaré todo lo que hay allí acerca de ustedes y de su casa. Y la casa de Jehová tomaré. Se acercarán a mí. ¿A quién está llamando Dios a dar constancia de ese pecado? ¿A quién? ¿A quién? ¿Dice la última frase? Varones. Llámame a la familia, llámame a las tribus, y llámame a los clanes. Y oigan cuál fue la primera suerte que le cayó. Cuando se manda a buscar a todas las tribus, y después a las tribus, a los clanes, que son la familia, y a la familia, oiga, ¿a quién le cayó la suerte? A la familia de Judá. ¿Y de quién era Can? De la familia de Judá. Cuando Dios manda a buscar a toda la familia, ¿qué está diciendo a Can? Bueno, me libré yo de esto. Porque yo soy de la primera familia, me libré. Y Dios se olvida de esto. No. La primera familia que fue llamada a juicio, por dar razón, fue la tribu de Judá. ¿Y de quién era acá? De la tribu de Judá. Dice Dios, llámame a las tribus, todas, 12. Después que me llama a la tribu, llámame a la familia. Y después que me llama a la familia, llámame a los clanes y a la familia de Judá. Y vamos a ver qué hay por ahí. Hay un problema ahí. ¡Varones! Nosotros somos los que tenemos que llevar la familia a salvación o a condenación. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Si el pecado era individual y tenía connotaciones comunitarias, el juicio va a ser un juicio a todos los que están involucrados en ese pecado. Dios no va a castigar. Dios no va a castigar al inocente. Pero cuando usted sabe el pecado que hay en su casa, hermano, hermana, no participe del pecado ajeno. Consérvense puros. Y oren si el pecado de él o los hijos no quieren ser dejados. Tengamos cuidado. El pecado nos mata. Cuando hay pecado oculto, Dios lo va a sacar a la luz.
de la victoria al fracaso, el ocaso de una derrota en el lugar. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, y que este mensaje sirva de aliento y de fortaleza para nosotros. El pecado nos mata y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Vamos a ponernos de pie para cantar esta invitación.